Esta tarde, en el 13º conversatorio de la especialidad laboral y la seguridad social, tendremos dos paneles. En el primero de ellos, nuestros panelistas realizarán reflexiones en torno a la protección del trabajador por incapacidad médica. Moderará este panel el magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerardo Botero Zuluaga. Doctor Botero, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en principio, extenderle un especial saludo a nuestro presidente de la Sala de Casación Laboral, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, a los demás compañeros de la Sala Laboral y a los de la Sala de Descongestión, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Marilucero Nova Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a quienes de antemano les agradezco por todo el apoyo logístico a este evento académico que ha sido tradicional en nuestra sala especializada. También quiero saludar a todos los empleados, jueces y magistrados de los distintos distritos judiciales del país que hoy nos acompañan presencialmente y a quienes desde la lejanía se encuentran conectados participando en esta actividad académica que organiza nuestra Sala de Casación Laboral. Como bien lo decía Germán, me ha correspondido en la tarde de hoy fungir como moderador del tema Reflexiones en torno a la protección del trabajador por incapacidad médica, para lo cual contamos con tres panelistas de lujo. La doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz, médica principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el doctor Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional, y el doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, a quienes de antemano les agradezco en nombre de la sala el haber aceptado la invitación para participar en este panel. Nuestros panelistas disertarán en su orden sobre los siguientes subtemas: concepto médico sobre incapacidad laboral, rehabilitación, invalidez y otras situaciones afines, a cargo de la doctora Diana Elizabeth; la protección constitucional del derecho al trabajo y la seguridad social de las personas en estado de enfermedad, a cargo del doctor Alberto Rojas; y por último, los alcances de la protección económica y asistencial de la salud de los trabajadores y la estabilidad laboral reforzada. Para todos es conocido que dentro de los distintos derechos que contiene la seguridad social se encuentra el atinente al reconocimiento de la incapacidad médica del trabajador y que abarca no solo las prestaciones asistenciales, sino también las económicas, protegidas no solo por normativas de orden constitucional, artículo 48, entre otros, sino además por preceptos de orden internacional, como es, entre otros tantos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, incorporados al ordenamiento jurídico interno nuestro a través de la Ley 319 de 1996. En tanto, en su artículo 9 prescribe, comillas, toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Esa protección se materializa a través del pago de las incapacidades laborales, los seguros, los auxilios económicos y la pensión de invalidez cuando a ello hubiere lugar,
en tanto se constituyen en mecanismos de salvaguarda del mínimo vital de quien se vio imposibilitado para percibir un salario en virtud de su precaria condición económica. De igual forma, dentro de los diferentes tipos de incapacidad laboral, bien de origen común o profesional, según su grado de alcance, tenemos la incapacidad temporal o transitoria y la incapacidad permanente o parcial o invalidez, esta última caracterizada por presentar reducciones fisiológicas o funcionales que pueden llegar a ser definitivas y que disminuyen o anulan por completo la capacidad laboral. Todas estas situaciones requieren de una medición o ponderación a cargo de profesionales especializados en la materia y de los entes de seguridad social encargados para el efecto. Precisamente para materializar esa protección prevista en nuestro ordenamiento jurídico interno, articulado con las diferentes normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es menester agotar una serie de trámites y actuaciones administrativas que bien vale la pena conocerlas, eliminando así ciertas barreras que obstaculizan y hacen nugatorios los derechos de las personas que pretenden reivindicar sus legítimos derechos. Para cumplir con el cometido de este panel, entonces le doy el uso de la palabra a la doctora Diana Elizabeth Cuervo Díaz, quien nos ilustrará sobre el concepto médico de la incapacidad laboral, rehabilitación, invalidez y otras situaciones afines. Tiene el uso de la palabra, doctora. Entonces, por favor, me da la presentación. Quiero contar que soy médica de la Junta Nacional. Por favor, ¿me pone la presentación? Bueno, mientras empieza la presentación, para mí es un honor como médica que nos inviten a este evento. Los médicos ocupacionales y todos los que conformamos las juntas de calificación de invalidez, consideramos que tenemos un papel muy importante para ayudar a todos los tomadores de decisiones y a todos los operadores judiciales con nuestros dictámenes. Yo hoy vengo, no soy solamente Junta Nacional de Calificación de Invalidez, soy la presidenta de Coljuntas, que es la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez, que reúne a las 17 juntas de calificación. Somos 16 en cada cabecera del departamento y la Junta Nacional que actúa como doble instancia, que es en la ciudad de Bogotá, donde yo trabajo como médica. Les cuento que fui elegida secretaria por Colombia de la ICO, International Commission of Occupational Health, para el periodo 22-24, que es la organización que pertenece a la ONU más antigua para hacer seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, y reúne a 93 países, por lo cual a todos los abogados que estén aquí, que les guste el tema de seguridad y salud en el trabajo o que tengan especialización en eso, los invito a que luego nos contacten porque queremos hacer muchas y mejores cosas en cuanto a salud laboral. Pertenezco a la Sociedad Colombiana de Higiene Ocupacional, a la Sociedad de Medicina del Trabajo y tengo un canal de YouTube que empecé a hacer como un tema de responsabilidad social para comentar estos temas de salud pública y salud laboral a todos los operadores judiciales, pacientes, trabajadoras y empresas, porque empezamos a ver que había mucho desconocimiento de los deberes y derechos de todos los actores de la seguridad social y era importante llegar de manera fácil a esos actores. La siguiente. Por favor. ¿Quién me puede ayudar con las? Bueno. Voy contando mientras tanto. Entonces, en los sistemas de salud no siempre hemos tenido los mismos modelos de cómo atendemos la salud. Acá tengo al más experto, al doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud. Nosotros inicialmente atendíamos en un modelo de riesgo, o sea, considerábamos cuál exposición había y de qué me enfermaba yo.
pero no teníamos en cuenta el concepto de determinantes sociales de la salud, que quiere decir que la salud no es un tema solamente médico. ¿Me pueden pasar la presentación? ¿No? Uy. Bueno, entonces, me dicen si sigo hablando o paramos o qué consideran. Bueno, entonces, pasamos a un modelo que se llama modelo de determinantes sociales de la salud, que si bien fue, digamos, es de mucho tiempo, del 84, hecho por Canadá. Colombia, cuando empezó la ley 100, no tuvo ese modelo donde considera que la salud no es solamente tengo un factor de riesgo y me enfermo, un factor biológico y me da una enfermedad, sino que hay muchas más causas de que yo pueda estar enfermo o pueda estar sano. Y a partir de la ley 1438 del 2011, que fue una reforma a la ley 100, yo determiné como país que iba a integrar ese modelo de determinantes sociales a la salud. Este es el modelo de determinantes sociales. El anterior, no, le están pasando, listo. Ese modelo de determinantes sociales quiere decir de que la salud depende de muchos factores que no son solamente médicos o biológicos, sino que depende de dónde nací, cómo viví, en qué sociedad nací, si tengo discriminación, qué tipo de trabajo tengo, si hay inequidades, si hay dinero, si hay oportunidades sociales. Colombia adquirió ese modelo en la ley 1438 de 2011. Hay unos determinantes estructurales, que quiere decir, depende de la gobernanza, las políticas públicas, yo puedo estar sano o no sano. Unos determinantes intermedios, que son los que ustedes ven en la mitad, que quiere decir, depende yo a qué me dedique, depende si tengo discriminación por género, por raza, por sexo, por clase social, o si tengo algunos riesgos psicosociales, algunos hábitos, puedo estar sano o no puedo estar sano. O sea, salud no es solamente en el ámbito clínico de los médicos, sino salud es todos ustedes, los abogados, los ingenieros, los economistas. Eso es una realidad para Colombia. A veces la gente desconoce que Colombia ha avanzado mucho en temas de salud y seguridad social. Eso lo implementamos. El siguiente. Entonces, quiero mostrar cómo se ve eso en el tema de incapacidad laboral. Cuando uno mira cuál es la definición de incapacidad laboral temporal, que hay 3 prestaciones: incapacidad laboral temporal, que les dijo el doctor Botero, incapacidad permanente parcial e invalidez. Me llamaron para que tratemos de explicar técnicamente a ustedes, los tomadores de decisiones, los conceptos. Entonces, incapacidad temporal, hay definiciones que pueden ser legales, económicas o técnico-científicas. Traje las 3 definiciones. En la Ley de Riesgos Laborales dice que una incapacidad temporal se entiende por incapacidad temporal, pues el tiempo que yo necesito para recuperar la estructura y la función. También hay un concepto, pero es que la presentación se fue. Esta es la definición legal. Otras dicen, no, es la prestación económica que yo voy a dar mientras el trabajador está fuera del trabajo por un accidente o una enfermedad, y se entiende que es temporal. O sea, eso no va a ser de por vida, ni 10 años, ni 15 años, sino es mientras mi órgano, mi estructura y mi función se recuperan para que yo pueda volver al trabajo. Pongo un ejemplo. Yo tuve un esguince de pie, necesito una atención para que mi tobillo vuelva a moverse, no tenga dolor, entonces voy a estar fuera del trabajo y me dan un certificado médico de incapacidad temporal. En teoría, eso tenemos unas normas legales que dice quién paga los 180 días de la EPS, del día 180 al 540 paga el fondo de pensiones, pero nos falta regular aún más cómo se prescriben esas incapacidades temporales, porque tenemos un gran problema en Colombia. Si bien se prescribió, se definió como una prestación temporal, encontramos en las juntas de calificación de invalidez pacientes con incapacidad de 10 años. Uno dice, algo que fue temporal, ¿por qué duró 10 años incapacitado?
¿sí? En ningún país del mundo hay incapacidades tan largas y que tengan que estar protegidos los trabajadores. Tuve la fortuna de estudiar el doctorado de salud pública en la Nacional y entrenarme en la Universidad de Toronto, y cuando comparábamos con los compañeros de diferentes ciudades, países del mundo, decían, pero ¿por qué tienes gente con 10 años de incapacidad temporal? Yo, no, porque es que hay un tema de estabilidad laboral reforzada que hace que no se puedan desvincular a los trabajadores y se nos está volviendo un conflicto social muy grande. La siguiente. Entonces, cuando empecé la tesis del doctorado en la Nacional, yo dije, quiero comparar cómo están los países del mundo mirando esto de incapacidad temporal, y empecé a ver que ese tema de no poder retornar y mantener al paciente en el trabajo y tener dificultades se llamaba work disability, o sea, discapacidad para trabajar. O sea, yo, por algunas razones sociopolíticas, económicas y no solamente médicas, puedo hacer las cosas bien y lograr que un trabajador se reincorpore y retorne a su trabajo y sea productivo. O puedo hacer las cosas mal y hacer que dure 10 años incapacitado en su casa, que tenga trabajadores sentados en una empresa porque no los pueden desvincular y les digan quédese ahí sentado a 38 grados porque no lo puedes vincular, que también eso es discapacidad para trabajar. Entonces, en el triángulo del centro ven, ese es el ideal ser de nuestro sistema de seguridad social, que a pesar de que yo me accidente o me enferme por causa de origen común o laboral, yo pueda retornar y mantenerme en mi trabajo, pero no retornar y mantenerme de una manera no digna, sino con salud, con bienestar y aportando a la sociedad. Tener un trabajador ahí sentado, calentando puesto, como dicen los trabajadores, no es trabajo digno. Tiene unos determinantes, tiene unos dominios que ustedes ven, el azul clarito, el verde, el amarillo, el azul oscuro. Quiere decir de que depende no solamente del sistema de salud, no depende solamente del equipo rehabilitador, interdisciplinario, sino depende también del sitio de la empresa, de qué empresa es, qué sistema de seguridad es en el trabajo, qué ambiente, qué relación laboral. Los jefes, supervisores que ayudan a los trabajadores a reintegrarse, las empresas que tienen sistemas de gestión, son empresas que más fácilmente van a poder reincorporar a sus trabajadores. Y ven que tengo un sistema azul hipertrofiado, el azul más oscuro. Colombia es un país lleno de leyes, nos sobran las leyes y tenemos cantidad de regulación. Tenemos un país donde hay una dicotomía. Nosotros decimos o reintegro o lo invalido y lo mando a la Junta de Calificación, como que no viera que yo puedo rehabilitar, reintegrar y que no son excluyentes. Entonces viene la pelea. Lo califico para deshacerme de usted, señor, que se accidentó, se enfermó por un cáncer, y ya me deshago de ustedes. Y no piensan que es que yo puedo hacer políticas de reintegro laboral fuertes que van de la mano con compensar alguna consecuencia derivada de la enfermedad. Y aspectos personales, porque hay trabajadores que son muy resilientes, que tienen una gran familia que los apoya, pero hay trabajadores que tienen características de personalidad que va a ser muy difícil. Si yo miro y miro estas 4 esferas, pues yo puedo reincorporar o no. Si no lo hago todas estas cosas, puedo tener tiempo perdido, salario perdido, más enfermedades, que se llamaría discapacidad para trabajar. ¿De qué depende que yo pueda hacer eso? Que haya comunicación entre los actores, comunicación entre salud y trabajo, entre riesgos laborales ARL, entre empresario, entre equipo de salud, que yo no solamente piense que la salud es una intervención médica, sino la salud también es en el espacio laboral, en el espacio educativo. O sea, salud es más allá de un consultorio médico. La siguiente. Entonces, ese concepto quiero que les quede claro. ¿Qué es discapacidad para trabajar? Es no poder retornar y mantenerse en el trabajo en condiciones dignas. La siguiente. Bueno, acá les traje lo que el mundo científico ha dicho que son las intervenciones. O sea, ¿yo qué puedo hacer como país para lograr intervenir la discapacidad para trabajar? ¿Qué puedo hacer para prevenir que tenga trabajadores que no retornan y se mantienen en el trabajo, que están con incapacidad prolongada? Tengo todos estos 7 aspectos. Muchas veces la gente dice, acomódelo. El convenio que vimos hoy, el 159, fácil, empleador, acomódelo en otro cargo. No es tan fácil acomodar a los trabajadores si yo como sistema de salud no le digo al empresario qué habilidades residuales tiene y cómo lo va a reincorporar con un equipo de rehabilitación integral
pues difícilmente el empleador va a poder decir cómo, cuándo, cómo lo va a reincorporar. Entonces, la gente piensa que es solamente modificar el trabajo, reubíquelo, cambio de ocupación. Eso es solamente un aspecto. Yo tengo todas esas posibilidades de hacer. Hoy le decía al ministro, necesitamos hacer rehabilitación integral. Ayúdenos para tener programas de rehabilitación integral que sea una posibilidad para los pacientes de origen común y origen laboral, no solamente para los de origen, las de las ARLs, que si tiene un cáncer, que si tiene una artritis reumatoidea, no solamente miren la parte médica, sino cómo adquieren nuevas habilidades. Y sobre todo el tema de políticas públicas, que más adelante les explicaré. Tengo un sistema donde se premia por estar incapacitado, donde se premia por estar enfermo y no se premia por estar saludable en nuestro sistema compensatorio de cómo pago la invalidez y cómo pago la incapacidad permanente parcial. El siguiente. Entonces quise traer esto. Cuando dicen rehabilitación, piensan que rehabilitación es solamente las terapias físicas e ir a un ortopedista que me mire mi fractura, y no miran que nosotros como país tenemos incluida rehabilitación integral, que va la parte funcional, que es mejorar la función, o sea, mejorar que ese pie que tuvo el esguince pueda doblar, quitarse el dolor, pero también es rehabilitación laboral, todas las estrategias para adquirir nuevas habilidades y competencias para que yo pueda hacer en el trabajo. Eso no es un tema solo de ARL, sino es un tema del sistema de salud. Nuestro sistema tiene terapeutas ocupacionales, físicas, tiene trabajadoras sociales que son prestaciones del sistema de salud, que si yo las articulo, y los médicos entendemos que no solamente somos los únicos de la salud, sino que hay otros profesionales interdisciplinarios, puedo lograr el mayor desempeño ocupacional y laboral desde el sistema de salud. ¿Para qué? Para entregárselo a la empresa, pero diciéndole cómo y cuándo lo va a reincorporar. Y rehabilitación social es fortalecer los mecanismos para que la persona pueda participar en el entorno. Entonces, ahí se tiene que unir salud con otros subsistemas. O sea, es un tema intersectorial. Yo no puedo hacer esto solo salud, solo Ministerio de Trabajo, solo, no, tiene que ser con cultura, con salud, es un tema intersectorial. ¿Para qué hago eso? Para que el trabajador, a pesar de que se enferme o se accidente, pueda volver a su sitio de trabajo y ser productivo. Entonces, el modelo de discapacidad, el modelo social, con todo respeto, no es nuevo. Colombia lo ha incluido, lo tenemos hace muchos años en nuestro sistema de seguridad social, en nuestro sistema de calificación. Lo que nos toca es activarlo mejor para que sea una realidad de que tengamos trabajadores en condiciones dignas y con trabajo digno en sus puestos de trabajo, y que la relación empleador-trabajador no se vuelva conflictiva por esa pelea, voy a decir, de que la excesiva protección que estamos haciendo por el fuero de estabilidad laboral ocupacional reforzada, está haciendo que ningún empleador quiera contratar a ningún trabajador que tenga alguna condición de salud. Por proteger mucho, estoy haciendo que se les cierren las puertas a los trabajadores. Es lo que vemos en mi tesis doctoral, la podrán ver. Va a salir un libro próximamente, Dios quiere, en un mes, con Tirana Editores y la Universidad Nacional de Colombia, y ahí podrán ver qué dicen los trabajadores y qué pasa cuando yo protejo excesivamente. Acá entonces yo adopté desde esta clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, la adopté desde el 2011, pero antes de ver esto, quiero que por favor me pongan el primer video que quiero ejemplarizar antes. Primer video. Hola, vamos a ejemplarizar con un caso conceptos técnicos que esperamos sean de utilidad para los tomadores de decisiones y los operadores judiciales. Un paciente con infección por VIH-Sida es un paciente que tiene unas deficiencias. Su sistema inmunológico tiene un virus que puede bajar las defensas, las células, los linfocitos. Esa sería la deficiencia. El sistema hematológico inmunológico tiene alteración. Como es una enfermedad, una condición de salud que tiene posibilidad de manejo con retrovirales,
Hoy en día, generalmente esos pacientes tienen calidad de vida y tienen buen manejo. Pueden seguir ejerciendo todas sus actividades como médico, como abogado, operador de oficina. Entonces, si yo voy a mirar cuánto le limita hacer actividades como moverse, vestirse, caminar, pensar, pues realmente no tiene muchas limitaciones. Si está controlado y no se ha deteriorado ninguna función cerebral, el corazón y el riñón porque está controlado con retrovirales, pues él puede desempeñarse normalmente en su trabajo y no va a tener ninguna restricción en el rol laboral. Si está vinculado y recibe su salario, tampoco va a tener ninguna restricción en la participación económica, y la edad, pues es la edad que tenga el paciente. A veces, como la medicina va avanzando, se creía que un paciente con VIH-Sida era un paciente que automáticamente tenía derecho a una pensión de invalidez, y eso no es cierto. Los pacientes con VIH-Sida sí es cierto que sufren de discriminación todavía, hoy en el siglo XXI, pero son pacientes que con buen manejo y rehabilitación pueden ser totalmente funcionales y productivos para seguir aportándole a la sociedad. Como conclusión, hay condiciones de salud que son de alto costo, que demandan bastantes prestaciones del sistema de seguridad social, pero por eso no necesariamente es sinónimo de invalidez. Hay condiciones de salud que no necesariamente requieren una incapacidad temporal, es decir, un tiempo fuera del trabajo para recobrar la estructura y la función, y que bien manejadas con rehabilitación integral interdisciplinaria pueden ser trabajadores que estén perfectamente integrados a la vida sociolaboral. La anterior slide, por favor. Entonces, quise mostrar en ese ejemplo, porque a veces los pacientes que van a la junta dicen, tengo especial protección, me tiene que dar la invalidez. Entonces, yo quise mostrar qué es condición de salud y voy a explicar con esto. La CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad, que fue hecha por la Organización Mundial desde el 2001, y yo como país la adopté. Nuestro Ministerio de Salud y de Trabajo adoptaron eso para los temas de discapacidad y para los temas de calificación en los manuales. Hace muchos años tenemos adoptado este manual. Condición de salud, ¿qué quiere decir? Es lo que llamaba yo antes enfermedad o diagnóstico. Les traje estos ejemplos de la vida real. COVID. Acá piensen cada uno, no van a levantar la mano. ¿Quién tuvo COVID? Y lo va a mirar con ejemplo, porque muchos podemos estar acá, haber tenido COVID y estar perfectamente productivos acá en un congreso, en un conversatorio. ¿Quiénes son hipertensos? Eso es una condición de salud, ¿sí? ¿Y quiénes tienen miopía, que fue el ejemplo que puso el profesor Martínez? Tengo una condición de salud. Pero tener una condición de salud, como dijo el profesor Martínez, no es sinónimo de discapacidad, porque acá estamos todos, acá hay gente miope, hipermétrope, hipertensos que tomamos medicación, diabéticos y gente que tuvo COVID, pero el COVID puede tener consecuencias o quedar totalmente sin ninguna consecuencia o secuela. Eso llama la CIF condición de salud. Si yo protegiera a todos los trabajadores de Colombia que tienen condición de salud, o sea, un diagnóstico, tendría que proteger a todos, porque el mundo va envejeciendo y acá vamos a vivir 80, 90 años, entonces todos tendríamos que me duele la rodilla, una artrosis, y si yo hiciera especial protección, tendría que proteger a todo el mundo, porque todos acá, si miramos la historia clínica, tenemos algún diagnóstico. El siguiente. Entonces, esta es la clasificación, la siguiente, por favor, la siguiente. La Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad dice, tengo un diagnóstico que se llama condición de salud, y se llama condición porque no todo es patológico. El embarazo es una condición de salud, yo no estoy enferma, pero tengo una condición de salud. Y tengo 3 partes. Esas 3 partes es lo que yo mido en rehabilitación y en calificación. O sea, yo sí tengo incluido el modelo de la CIF desde hace harto tiempo en los manuales de calificación y de rehabilitación. Que aclaro, solo lo tengo para riesgos laborales. Hoy le pedí al ministro que nos ayude para que sea un derecho y que tengamos claridad para los de origen común, cáncer, SIDA, artritis reumatoidea, fibromialgia, y él nos va a ayudar. Ya acá lo comprometo en público, él nos va a ayudar. Entonces, había función,
¿Qué función está alterada? En una hipertensión es la función cardíaca, en un COVID puede ser que haya alteración del sistema respiratorio, pero puede ser que no. ¿Cuánto me limita las actividades y cuánto me restringe la participación? La siguiente. Esas son las tres cosas que yo llamo funcionamiento. Entonces, quiero que se acuerden de dos conceptos. Funcionamiento es cuando, a pesar de tener una condición de salud, yo no tengo limitaciones en las actividades ni restricción en la participación. Se dice, está perfecto el funcionamiento, que es diferente a función, que es la función cardíaca, la función de mover la mano. Función y funcionamiento son diferentes. Funcionamiento es que, a pesar de tener una condición de salud, no tengo limitación en la actividad ni restricción en la participación y mi funcionamiento está bien. Y cuando tengo barreras, como dijo el profesor Martínez, tengo discapacidad. Entonces, hay los dos símiles. ¿Tengo discapacidad o tengo buen funcionamiento? Es lo que me dijo esta clasificación. La siguiente. Entonces, esto es lo que mido en los manuales de calificación. De eficiencia, la siguiente. Miro la limitación en la actividad y miro la siguiente, la restricción en la participación. La siguiente. Yo tengo en el manual de calificación dos partes, de eficiencia 50% y otro 50% que miro el nivel de desempeño ocupacional y laboral, el siguiente. Y esa clasificación mira factores sociales y siguiente, y personales, como les expliqué, no es lo mismo una persona de una ciudad u otra, no es lo mismo la familia. Eso es la clasificación internacional de funcionamiento que tengo como país y como modelo de calificación. El siguiente. Quise mostrar acá son las estadísticas de la Junta Nacional de Calificación. Nosotros calificamos en estos 5 años 88.000 casos, en el 2020 calificamos más de 22.000 casos. Y miramos, acá trajimos cuántos casos son menores al 5%, cuántos casos son de incapacidad permanente parcial, que quiere decir entre el 5 y el 49,9%, que son los rojos, y cuántos casos son invalidez, que son los azules, que en el modelo colombiano, en el sistema legislativo, es casos que la pérdida de capacidad laboral es 50 o más. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que están llegando un poconón de casos, estamos en aumento de trabajadores que los estamos mandando a las juntas a que se califique en virtud de si tienen una pensión de invalidez, pero nunca les va a dar 50%, porque son trabajadores que les falta rehabilitación integral, y los médicos y el equipo tratante dice, váyase allá a que lo califiquen por medicina laboral después del día 180 o del día 560. Si no tengo estructurado todo eso de rehabilitación que está en mi sistema, estoy mandando a que califiquen en vez de reincorpórese, reintégrese y sea productivo. Entonces, miren que está en aumento. Entonces, está en aumento personas que van a estar entre el 5 y el 49,9. Muchos van a tener esa estabilidad laboral reforzada, pero necesitamos articular para poder lograr que se reincorpore. La siguiente, también quiero decir un concepto, las juntas de calificación no somos de solos médicos. El modelo biomédico que dicen ya no se requiere médicos o el modelo biomédico era el pasado, eso es un error conceptual, porque el modelo biomédico era que solo pensáramos en que la discapacidad estaba en el cuerpo, pero nosotros los médicos no solamente pensamos eso, nosotros miramos la deficiencia, pero miramos la limitación en la actividad, la restricción en la participación, y las juntas de calificación somos interdisciplinarias, como dijo el profesor Martínez. Cuando usted cuantifique discapacidad, sea interdisciplinario, y Colombia desde hace 27 años o más somos interdisciplinarios con médicos laborales, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, psicólogos y abogados. Y a mí me encanta que estén los abogados porque los abogados dan una visión de salvaguardar el debido proceso, las barreras, y hay expertos abogados en calificar origen e discapacidad. Hay muchos exalumnos acá de la Javeriana sentados que se volvieron unos grandes referentes en ese tema, entonces nos encanta que sea interdisciplinario y así son las juntas. Ahora, para terminar, el último video que les quiero dejar este mensaje. Las 5 cosas que debemos mejorar en nuestro sistema de seguridad social para lograr la inclusión de los trabajadores que pueden accidentar o enfermarse en Colombia.
Primera cosa, debemos actualizar el manual de calificación, pero migrar a un esquema donde midamos no la pérdida, no cuánto pierdo y cuánto me enfermo, sino cuánto puedo recobrar mis habilidades residuales y que mida el desempeño ocupacional y laboral y todo lo que yo puedo hacer. Es cambiar de mentalidad, pero hacia allá debemos ir. Segunda cosa, las EPS, IPS deben tener equipos de rehabilitación integral que no solamente vayan a emitir una calificación con un puntaje, sino que sean equipos que tengan diferentes profesiones y vayan a dirigir y a liderar que las personas puedan adquirir nuevas funciones compensatorias, mejoren y realmente, a pesar de tener una condición de salud, puedan volver a su trabajo. Tercera cosa, cambiar el concepto que rehabilitación y rehabilitación integral es un tema que no le toca al sistema de salud y que es un tema responsabilidad únicamente de las ARLs. Esa es una falta de concepción porque en el modelo de salud colombiano está el tema de determinantes sociales de la salud, que quiere decir que nosotros no solamente miramos las cosas médicas, sino también tenemos que interactuar con otros aristas de la vida de la persona como el trabajo. Y en la seguridad social están cubiertas prestaciones como la terapia ocupacional, la terapia física, la psicología, los médicos rehabilitadores, las trabajadoras sociales. Si nosotros actuáramos y quitáramos esa concepción que la rehabilitación no es una cobertura del sistema de salud, otra sería nuestra historia. Cuarta cosa, modificar que la llave para que se inicien los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral sea que el trabajador esté incapacitado, que tenga que cumplir 180 días o se tenga la falta de concepción de que si no está incapacitado no puede calificarse la pérdida de capacidad laboral. La llave de la calificación de pérdida de capacidad laboral no debe ser la incapacidad temporal, debe ser conceptos de rehabilitación integral, interdisciplinarios, donde se establezca que el trabajador definitivamente tiene dificultad para retornarse y mantenerse en su trabajo y que la seguridad social debe accionar todos los mecanismos de protección para determinar si tiene una pensión de invalidez. Quinta cosa, pasar de la teoría a la práctica y hacer que la salud no sea solamente en un consultorio o en el tema hospitalario, sino la salud vaya al mundo laboral y al mundo educativo, que haya interacción entre los equipos de rehabilitación, la empresa, que es el lugar donde realmente se va a desempeñar y estar el trabajador la mayor parte de su vida, el sector educativo que capacite en nuevas habilidades a esos trabajadores que tienen una condición de salud, y el sector trabajo, Ministerio de Trabajo, Servicio Nacional de Empleo, que ayude a buscar nuevos trabajos, nuevas empresas para aquellos trabajadores que, a pesar de hacer toda la mejor rehabilitación, todo el mejor proceso, no pueden volver a su mismo sitio de trabajo ni a su misma empresa porque son empresas que no cuentan con dichos cargos. Si hubiera interacción y se pudiera ubicar a esos trabajadores en otras empresas, podríamos lograr mejores resultados. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Doctora Diana Elizabeth, muchísimas gracias. Quería aprovechar y hacerle una pregunta. Si nos puede recordar cuáles son las partes interesadas en el proceso de calificación y cómo puede aportar cada una de ellas para que exista un mejor proceso de calificación. Y adicionalmente, ¿cuál considera que es el principal reto de la academia en temas de rehabilitación integral y prevención de discapacidad para trabajar? Gracias, doctor. Las partes interesadas en los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral no son solo las ARLs, EPS o trabajadores, sino también las empresas. A veces las empresas desconocen que son parte interesada. Todas las personas pueden enviar a las juntas de calificación y a las EPS y ARLs en los procesos información importante como los resultados de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las mediciones ambientales, las empresas juiciosas que hicieron procesos de reintegro y dijeron, miren, yo hice todo lo máximo, no tengo el cargo donde ponerlo,
o medí todas las posibilidades y si pude, y fue un proceso laboral de reintegro exitoso, si lo aportaran, pudiéramos tener procesos de calificación más completos, más oportunos. A veces en las juntas de calificación de invalidez hay demora porque llegan los expedientes incompletos, sin estudio de puesto de trabajo, sin historia clínica, sin cosas que yo pueda medir y cuantificar el riesgo o medir y cuantificar la discapacidad. Entonces, todas las personas, a diferencia de un juzgado que hay unos tiempos procesales que ustedes son abogados y saben más, yo desde que inicia un proceso puedo mandar a la EPS-ARL, Junta Regional o Nacional, todas las pruebas que considere como parte interesada y nos serviría mucho y les pido a ustedes que difundan esa información. Y la segunda pregunta es importante porque yo considero que las facultades de Derecho, de Medicina, de Terapia, o sea, acabamos de decir que salud no es un tema de médicos ni de solamente profesionales de la salud, sino salud es un tema de todas las profesiones. Y en la medida que estos temas no sean ladrilludos, no sean como que, ay, eso qué mamera, discapacidad, reintegro laboral, sino que gente como ustedes que nos está escuchando se capacite. Acá hay personas que les encanta el tema y estén de abogados, y yo digo siempre en mis clases, abogacía no para que los invaliden, haga abogacía para que el sistema de seguridad social hagamos lo que tiene que hacer, prestar todas las prestaciones integrales, sería muy bueno. Entonces, considero que la academia, acá hay muchos profesores de constitucional, de laboral, de procesal, decanos, incluyan en sus programas todos estos temas, invítenos. En Coljunta somos más de 66 miembros de todo el país interdisciplinarios, invítenos a sus posgrados, a sus temas, a sus conversatorios, que estamos prestos a compartir todos estos temas. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias, doctora Diana Elizabeth. Seguidamente le doy el uso de la palabra al doctor Alberto Rojas Ríos, quien abordará el tema la protección constitucional del derecho al trabajo y la seguridad social de las personas en estado de enfermedad. Bueno, empiezo por darle los agradecimientos al distinguido magistrado de nuestra Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, al señor ministro Fernando, que nos acompaña el día de hoy, a la doctora Diana, que ha hecho una extraordinaria exposición, y también por presentar de disculpas los que me verán ustedes de corbata. Es una herejía que una ciudad tan bella, y en el día de hoy, haya dos encorbatados, dos magistrados cachacos, y uno de ellos es el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, que está disfrazado de primer ministro inglés, y yo, o sea que lo normal aquí es estar como están ustedes, sin corbata. Segundo, después de la extraordinaria exposición de la doctora Diana, a mí me sorprende el ladrillo que he traído sobre temas de derecho constitucional. Y dado el tiempo, les tengo la buena noticia que lo va a reducir a la tercera parte. Porque estoy recordando ahora un cuento de un gran conferencista que empezó a hablar de su conferencia y sin que él se percatara, poco a poco se le fue saliendo todo el auditorio. Al final no quedó sino un solo interlocutor. El conferencista, muy asustado, sacó un revólver, lo puso sobre el atril y le dijo: si se sale, le disparo. Él le dijo: ¿cuánto le falta? Me faltan 5 minutos. Y le dijo: entonces dispare. Ustedes imaginarán lo que significa un discurso a esta altura de la tarde y en este hogar tan plácido como es este auditorio, en la especialidad de la justicia social y la discapacidad, que tal vez es el campo o el factor humano más importante de lo que podría llamarse el derecho a las garantías.
Estoy recordando ahora una frase de una lectura de juventud de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, que refería que cuando alguien moría, no había que preguntar quién había muerto porque en el fondo estaba muriendo uno simultáneamente. Es decir, que somos una inmensa playa, de que cuando alguien se va, somos nosotros que nos estamos yendo. Y cuando estoy hablando de discapacidad, una palabra que me molesta mucho, en mi despacho tengo una instrucción, y es que cada vez que haya una providencia o alguna decisión sobre discapacidad, hemos acuñado un término de capacidades diversas, porque es probable que una persona sin piernas no pueda ser un gran futbolista, pero puede ser un gran pianista. Y así podíamos irlo mirando, y porque también cuando le hablo de la humanidad como playa, creo yo que todos terminamos siendo una playa en torno al concepto de discapacidad, que en el fondo todos, absolutamente todos, somos discapacitados si quisiéramos abordar esa palabra que me parece sumamente antipática. Yo quisiera hablar siempre de capacidades diversas. Quien tiene unos lentes para poder ver, que no me eche cuentos que es un discapacitado. Y quien de pronto tiene un bastoncito para ayudarse a caminar un poco ya a la edad que voy teniendo yo, pues eso revela o denota también un poco de discapacidad. Entonces, para mí, la discapacidad es aquella bella playa que recordaba ahora en cuando alguien muere, que en el fondo somos nosotros los que nos estamos yendo, que la discapacidad es aquella inmensa playa en la que cabemos todos. Y cuando les decía que estoy reduciendo a la tercera parte lo que traía, quiero además decirles que traigo un texto que quería, ojalá pudiera llegar a todos ustedes. Voy a dejarlo en manos de nuestro moderador, el magistrado Gerardo Botero, para que posteriormente por correo electrónico le haga llegar el texto, porque el texto tiene tres partes importantes. Una primera parte es esa evolución que hemos venido dando, donde nosotros partíamos, y la doctora Diana es una experta en esto, partíamos primero de la discapacidad como un concepto médico. De nosotros decíamos que había entonces una especie de valoración y que esa valoración significaba una disfuncionalidad y que alguien entonces sencillamente no tenía ni la actitud ni la aptitud para estar entre nosotros. Y esa disfuncionalidad significaba de alguna manera a la postre una especie de sentido de exclusión, cosa dolorosa en una organización social. Y cómo fuimos evolucionando paso por paso hasta llegar al último estadio. Y es decir, aquí nadie es discapacitado. La discapacidad la brinda el entorno social. Es una sociedad la que hace discapacitada a la gente. Porque si esa sociedad tuviera los recursos y tuviera la sensibilidad profunda de entender que todos hacemos parte de una comunidad donde nadie es excluido, ese concepto social me lleva a entender que cualquier persona que en principio podría parecer como eventualmente discapacitada, lo que necesita simplemente es una sociedad que lo acoja, lo abrigue, le dé las oportunidades, pueda decir que puede emplearse, que puede estudiar, que puede ser genio entre nosotros, y entonces esa parte quiero dejarla para que ustedes la puedan verificar luego. Una segunda parte es nuestro compromiso acerca de tratados internacionales, cómo nuestro compromiso como país con el entorno internacional implica unas obligaciones, y ver de qué manera nosotros hemos asumido ese compromiso con las obligaciones. Y una tercera parte, que es lo de mi campo, es la jurisprudencia referida a la protección constitucional de los trabajadores en condición de discapacidad. Y subrayo, perdónenme si me ven impertinente, subrayo que esa palabra me da dificultad pronunciarla, y lo digo con mucha sinceridad, lo de la discapacidad, porque yo parto de la base de que nadie, absolutamente nadie, es discapacitado. Somos nosotros los que lo hacemos discapacitado, y somos nosotros los que no le brindamos la posibilidad de que sea simplemente diverso en el punto de inclusión, de reconocerlo y de incluirlo. Hegel decía alguna vez en sus textos que la historia de la humanidad, la historia toda la humanidad, ha sido la lucha por el reconocimiento. Y nosotros todavía tenemos problemas con el reconocimiento. No queremos reconocerlos, las personas que tienen problemas
que se ha llamado de disfuncionalidad. No queremos reconocer los negros, no queremos reconocer los indígenas, no queremos reconocer por regla general aquellas personas que son distintas a nosotros. No es un acto de tolerancia, es inclusión para que nosotros de alguna manera entendamos que no, aquí no hay nadie por fuera. No sé, estoy recordando aquella música de un grupo de rock que se llamaba El baile de los que sobran. Me parece aterrador que todavía estemos pensando en que haya un baile de los que sobran. Jurisprudencia referida a la protección constitucional de los trabajadores en condición de discapacidad. Le prometo, moderador, ser muy breve. Quisiera, a manera de conclusión de mi intervención, explicar la manera en que la Corte Constitucional ha desarrollado los estándares nacionales e internacionales en la jurisprudencia. Si nosotros llegamos a dicha jurisprudencia, veremos que la corporación ha llamado la atención sobre la forma en la que debe comprenderse la mal llamada discapacidad con miras a la construcción de una sociedad más incluyente y que esté en condiciones de hacer los ajustes razonables en todas las esferas de la vida, incluido el mundo de trabajo y la economía. En la sentencia SU 040 de 2018, la Sala Plena de la Corte estudió una acción de tutela en la que una funcionaria pública demandó a la Alcaldía de Bogotá porque se le terminó unilateralmente su vinculación laboral sin tener en cuenta su situación de salud, al punto que alcanzó una pérdida del 62.3% de capacidad laboral. En esa oportunidad, la Sala Penal reiteró que la acción de tutela es procedente para lograr la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y a la prohibición de discriminación cuando el accionante se encuentra en condición de, repetimos, discapacidad. El fallo explicó que la acción de amparo es procedente cuando existe un nexo causal entre la condición que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculación laboral. Por ello se advierte que se presume contrario a las garantías constitucionales puntualmente a la prohibición de no discriminación, la desvinculación cuando, 1, el sujeto sufre una condición médica que limite una función propia del contexto en el que se desenvuelve de acuerdo con la edad, el sexo, los factores sociales y culturales. Por ello se precisó que, con independencia de la denominación de si el trabajador se encuentra en un periodo de incapacidad transitoria o permanente, sufre una discapacidad y en razón de sus condiciones de salud se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, existió el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esta opera desde el momento en que el empleador conoce las afecciones de salud del trabajador y se aplica frente a cualquier modalidad de contrato y con independencia del origen de la enfermedad o de discapacidad. Esto lo explica la sentencia de la Corte Constitucional. En reciente decisión, otra sentencia de tutela, la T-020-2021, la Corte Constitucional resolvió un caso de una mujer de 63 años que se encontraba vinculada laboralmente con un contrato a término fijo. Durante su vigencia fue diagnosticada con varias patologías ortopédicas que, si bien no le impedían ejercer sus responsabilidades, sí llevaron a que sus empleadores la despidieran de manera unilateral. En la providencia, la Corte recordó que según el artículo 53 de la Constitución, todos los trabajadores son titulares de un derecho general de estabilidad en el empleo. Ella se intensifica en el caso de sujetos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, entre otros, las personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud. La decisión concluyó que si un empleador pretende desvincular a una persona en condición de discapacidad o durante incapacidad médica, debe contar con autorización del inspector de trabajo, quien es el encargado de autorizar la terminación, de no advertir a priori que se trata de un acto de discriminación por razón de la salud, sino de una causal objetiva. La Corte fijó la siguiente regla jurisprudencial, abro comillas: en el caso de los contratos laborales a término fijo, por obra o labor, el vencimiento del plazo pactado o el cumplimiento de la condición
no constituye una justa causa para su terminación, de manera que el empleado tiene derecho a conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado y la labor haya finiquitado, si ha cumplido adecuadamente con sus funciones y si la labor o el servicio se mantiene en el tiempo. Una especie de estabilidad laboral reforzada para esa persona que es un tanto más frágil que nosotros. Esto guarda consonancia con lo definido por la Corte en la sentencia de exequibilidad 6016 del 98. Asimismo, entendió que, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la noción de limitación, óigame esta palabra que es odiosa, es tan odiosa como la exclusión. Limitación es extensiva y por ello se aplica a quienes tengan una discapacidad reconocida como a quienes estén en un estado de debilidad manifiesta, aunque ésta no implique una pérdida de capacidad permanente para el trabajador. Por lo anterior, la providencia del año 2021 ordenó reintegrar al accionante, toda vez que se verificó que fue despedida estando incapacitada, aun cuando no se encontraba calificada en cuanto a la pérdida de la capacidad laboral, y en esa medida la Corte ordenó el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 del 97, y de esto sabe más la doctora Diana. Unas conclusiones. Cuando estoy presentando esto, ustedes de pronto dirán que la Corte Constitucional no es Corte Constitucional, sino Corte de Misericordia. Y no es así. No es así. Lo que pasa es que nosotros estamos en una sociedad con una inmensa desigualdad, con unos estándares de exclusión terribles, y es necesario que la Corte le ponga un poco de balance a esto, porque lo contrario, esto podía explotar hecho pedazos frente a la inconformidad y a la inmensa desolación de quienes resulten finalmente olvidados y excluidos. Hay unos versos de Eduardo Galeano que estoy recordando ahora, donde hace una narración larga de quiénes son los nadies, y él termina diciendo que los nadies son aquellos que valen menos que la bala que los mata. Yo creo que esa no puede ser el leitmotiv de una organización social relativamente culta y solidaria. Desde una perspectiva estrictamente descriptiva, debe indicarse que el sistema jurídico colombiano cuenta con un amplio abanico de medidas de protección para los trabajadores en condición de vulnerabilidad, de discapacidad. Consecuencia de lo anterior, a partir de una perspectiva constitucional, se ha avanzado y se ha consolidado una mirada desde los derechos humanos sobre la discapacidad y se ha superado la lectura capacitista y medicalizada. Por ello, hoy resulta indiscutible que la discapacidad es socialmente construida. Es la sociedad la que construye discapacidades, y podríamos tener sobre esto un bonito debate para saber cómo se ha ido dando la evolución hasta llegar a este estadio, justamente. Una carencia, y no una carencia de los individuos, no es carencia de los individuos, es la sociedad. Y aquí yo quiero recuperar una bella palabra, una palabra que parece un canto a la vida que trae la Constitución, que es la de solidaridad. La solidaridad es transversal en la Constitución política colombiana. Ello se sostiene a partir de prejuicios culturales. Estoy hablando del concepto de usted es un discapacitado. Se sostiene a partir de prejuicios culturales sobre las personas que no satisfacen las expectativas de eficiencia y funcionalidad propias de la sociedad de mercado. En ello, los tratados de derechos humanos, las normas nacionales y la jurisprudencia han jugado un papel fundamental en la construcción de un nuevo paradigma sobre la discapacidad que permita revertir la discriminación contra los trabajadores, y ello como un paso sustancial hacia la inclusión de todas las personas y con el fin de crear las condiciones para permitir el acceso a la riqueza social a través del mundo del trabajo. Decía que debo tener consideración con ustedes por la hora, porque tiene un mejor interlocutor, que es el señor ministro de Salud, que sabe muchísimas más cosas de esto que lo puedo saber. Estoy metido a jugar en un estadio que no es el mío. Yo traigo apenas unas ideas generales sobre temas laborales, que una especialidad, la especialidad profundamente humana del derecho es la especialidad laboral, y sobre todo vista, como se ha visto aquí, como justicia social. Vengo seguramente a dar unos pequeños toques sobre
el tema constitucional, que tal vez tiene un buen ensamble con lo laboral para tratar de recuperar valores, principios y sobre todo la gran esperanza para que en esta organización quepamos todos. 1.000.000 de gracias por su tolerancia y muy amables por escucharnos. Doctor Alberto, muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para hacerle 2 preguntas. No son de preparatorio, doctor Alberto. ¿Cuáles han sido las reglas que ha fijado la Corte Constitucional para determinar la procedencia de la estabilidad laboral reforzada respecto de personas con incapacidad temporal? Y la otra, doctor Alberto, de una vez para a ver si la unimos. ¿Cuáles son las reglas relativas al pago de las incapacidades fijadas por la Corte Constitucional y cómo eliminar las barreras administrativas que en ocasiones retrasan o impiden el reconocimiento de las mismas? Bueno, magistrado y auditorio amable que me escucha, cuando hablamos de cuáles son las reglas para efecto de la estabilidad laboral de las personas que con una incapacidad temporal de alguna manera quieren permanecer en su empleo, la Corte las ha resuelto de una manera sencilla, y es esto: fundada en principios, estoy hablando de la solidaridad, estoy hablando de la dignidad, y estoy hablando también del trabajo que viene no solamente del preámbulo, sino que arropa discapacidad y que es una falencia física que podría producir un desvalor funcional en criterio que se ha manejado tradicionalmente, pero que en últimas es simplemente la posibilidad no de mirar la disfunción, sino de mirar la ocupación, qué puede hacer para ello, y que lo conoce el empleador y que de pronto al conocerlo lo utiliza como pretexto. Él no puede de ninguna manera quitarle a ese empleado la posibilidad de permanecer en su empleo. Hay una estabilidad reforzada de esa persona y digamos que es como quien dice la regla que hay. ¿Cuál es el límite de esa regla? El mismo régimen laboral. Cuando el régimen laboral dice si esto se supera y deja de ser transitorio, pues el tratamiento es diferente. Ahí hay un amparo distinto. Me decía en la segunda pregunta que qué hacemos con las incapacidades, es decir, las reglas para la incapacidad. Sobre esto podría hablarse mucho tiempo. Yo creo que los expertos en laboral saben que hay una catalogación de reglas conforme a los tiempos, que venga la incapacidad, etcétera, y los efectos de las mismas. Yo solamente quiero decir sobre esto que lo que ha hecho la Corte es seguir de cerca la jurisprudencia de la sala laboral, la sala de casación laboral de la Corte Suprema, porque la verdad es que la sala laboral de la Corte Suprema tiene un magnífico desarrollo jurisprudencial, un desarrollo garantista, un desarrollo de protección, y ha sido muy poco los retoques que la Corte Constitucional ha podido darle a esa rica jurisprudencia, de rica evolución jurisprudencial. En cuanto al tema de la burocratización que acarrea una ralentización del pago, esto es lamentable, ¿no? Esto afecta gravemente también los derechos. Muchas veces las tutelas ni siquiera tienen que ver con la esencia misma, la incapacidad, sino con el tema de cómo oportunamente cumplirle a la gente con el pago de esto. Pero ese es un asunto frente al cual la Corte no tiene un papel distinto de trasladarle estas quejas o angustias o preocupaciones al Ejecutivo, a los encargados finalmente de realizar esto, y cuando se trata de el mundo laboral de carácter privado, pues vienen las reclamaciones y digamos los requerimientos por las autoridades que controlan esta materia. Gracias, magistrado, muy amable. Nuevamente, gracias, doctor Alberto. Por último, le doy el uso de la palabra al doctor Fernando Ruiz Gómez, quien nos ilustrará sobre los alcances de la protección económica y asistencial de la salud de los trabajadores y la estabilidad laboral reforzada. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Yo quiero agradecer en primer lugar la invitación, la oportunidad de estar con ustedes. Un saludo muy especial al doctor Omar Ángel Mejía Amador, a nuestro
magistrado Alberto Rojas, a quien yo tengo que decirle, magistrado, aquí públicamente agradecerle, querido magistrado, todo el apoyo que usted nos ha dado al sector salud y particularmente a este ministerio. Lo hago públicamente siendo un poco infidente, pero yo creo que usted, a través de todo su buen consejo, su apoyo, su amistad, nos ha permitido avanzar mucha parte muy importante de dilemas muy fuertes que hemos tenido a lo largo de la pandemia y le quiero dar las gracias. Igualmente quiero darle las gracias aquí a los jueces de Colombia. Enfrentar esta pandemia nos ha implicado enfrentar un tema muy complejo de comprensión de los términos que usted, magistrado Rojas, hablaba, de los términos equidad, justicia social y muy particularmente el tema de la preeminencia del interés colectivo de las personas, de los colombianos. Y en este tema, en una situación tan crítica como la que hemos vivido en los últimos casi 2 años, esa visión de poder defender el interés general por encima de los intereses individuales, que también obviamente son profundamente legítimos, nos ha posibilitado a este país tener una tremenda equidad en el acceso a los servicios de salud, en el acceso al cuidado intensivo y en el último año en particular en el acceso al Plan Nacional de Vacunación. Yo creo que el Plan Nacional de Vacunación ha sido un ejemplo nacional e internacional de cómo una política se puede aplicar haciendo que la gente, los colombianos, independientemente de si son ricos, pobres, viven en ciudades, viven en el campo, de su condición étnica, de género, de lo que sea, han tenido la misma oportunidad de acceso a las vacunas que nos han llegado al país. Y cómo territorialmente las hemos venido distribuyendo en la misma forma, con los mismos principios de equidad, con la que se permitió que cualquier colombiano, independiente de su situación económica, del régimen, pudiera tener acceso a unidades de cuidado intensivo para poder cuidar y salvaguardar su vida. Eso ha sido posible, obviamente, gracias al esfuerzo técnico del gobierno nacional, a todo el diseño y desarrollo del Ministerio de Salud, pero algo que no se habla mucho, pero que es tan importante, ha sido el apoyo de los jueces de la República en salvaguardar esa preeminencia del interés colectivo, del derecho colectivo de los colombianos. No porque yo tenga la opción de acceder, de decidir si me aplico o no me aplico una vacuna, dejo de tener una obligación que probablemente es más importante que mi mismo interés de salvaguardar la vida de los demás y de proteger a los demás. Y eso ha sido posible gracias al respaldo y el apoyo y al análisis profundo desde lo jurídico que han hecho los jueces de la República. Yo lo quiero agradecer aquí con toda su extensión. De 207 tutelas que hemos tenido hasta ahora, solamente se han perdido 2. Y eso nos ha posibilitado que este Plan Nacional de Vacunación haya tenido la estabilidad y la equidad que hemos podido mantener. De manera que yo les quiero aquí, señores jueces, juezas, compañeros panderistas y que nos ven allá en cámaras, agradecerles muy especialmente por ese apoyo. Y seguiremos entonces adelante. A mí se me ha pedido hablar de las prestaciones asistenciales económicas de los trabajadores con incapacidad temporal. Trataré como el señor magistrado. Él me dice que soy mejor calificado, pero lo que yo no soy es tan ilustrado, de manera que le voy a pedir a usted que entienda este discurso, entendamos este discurso tan operativo. Pasemos a la siguiente, por favor. Yo voy a tratar de pasar muy rápido por los elementos que son sustanciales, pero entiendo, no he visto aquí a nuestro ministro de Trabajo. Voy a pasar muy rápidamente por los elementos que todos ya conocemos: nuestro Sistema General de Seguridad Social Integral, con el Sistema General de Salud, el Sistema General de Pensiones, el Sistema de Riesgos Laborales, las cajas de compensación familiar y nuestro reconocimiento de incapacidades temporales, que tiene esos 2 elementos, los elementos de acuerdo al origen, de origen común, a cargo de las EAPBs o EPS, que como las hemos denominado siempre con estos nombres, y de origen laboral a cargo de las ARLs.
Detrás de esto, obviamente, como hablamos un poco con la doctora Diana en el almuerzo, hay la historia de un divorcio de un Ministerio de Protección Social, un Ministerio de Protección Social que terminó segmentado en dos ministerios, el de Salud y el del Trabajo. A mí realmente la división entre Salud y Trabajo me encanta. Tener allá al ministro Cabrera encargado del salario mínimo y de la resolución de huelgas, pues eso es para mí realmente el descanso de mi vida. No me imagino mi vida trabajando en prevenir, en manejar una pandemia y manejar un paro en el mes de mayo. Eso hubiera sido el peor de los mundos, pues. Pero gracias a Dios el ministro Cabrera esa división se dio. Si no, este personaje estaría reventado totalmente. Pero sí nos generó ese problema de unos puntos, de unos temas que quedaron en el intersticio entre la salud y lo laboral. Y temas que no son de menor cuantía porque representan todo lo que es la esencia misma del sistema de protección. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista del alcance de las prestaciones asistenciales de incapacidades de régimen común, pues corresponden a cualquier servicio y tecnología de salud que esté disponible a que tienen derecho los afiliados al sistema de la seguridad social y que deben ser garantizados naturalmente por las EPS. Igualmente, en lo que tiene que ver, siguiente por favor, con el alcance misma, el reconocimiento los conocemos, 2/3 partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario durante el tiempo restante, con un tope que está o con un mínimo que ya está planteado. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de las prestaciones e incapacidades de origen laboral, pues plantean básicamente los requerimientos, la atención, lo que es asistencia médica, servicios de hospitalización, odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis, rehabilitación física y profesional y todos los gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de los servicios. Yo en principio, especialmente hablando de afectaciones desde lo que es la población de trabajo formal y el régimen contributivo, entiendo la necesidad de que el sistema de salud tenga un reto de cada vez tener una mayor cobertura en rehabilitación. Pero doctora Diana, yo siento que nosotros como política tomamos una decisión de tener un sistema de riesgos laborales. Y que ese sistema de riesgos laborales, si uno compara la situación de el catálogo de obligaciones de los riesgos laborales frente al sistema de salud, ha venido estando relativamente o importantemente desequilibrado a lo largo de los pasados casi 30 años desde la creación de la Ley 100. Yo creo que cargarle al sistema de salud una obligación sustancial en lo que es la rehabilitación no nos va a llevar a generar unas buenas condiciones de salud. Puede ser un poco bonito verlo desde esa visión, pero realmente en la práctica no lo veo tan factible. Yo creo que el sistema de riesgos laborales, que ha tenido además un equilibrio financiero y un superávit financiero tan importante a lo largo del tiempo, debe cargar, y así el ministro Cabrera me regañe después, no sé si me va a regañar, debe cargar con la parte más sustancial de la rehabilitación de la población que está en el sector formal de la economía. ¿Cuál es el alcance de las prestaciones económicas de riesgo laboral? No voy a hacer, siguiente por favor, no voy a hacer una disertación sobre ello, yo creo que todos las conocemos. En el caso de invalidez, los baremos de invalidez y también, siguiente por favor, en todo lo que tiene que ver con la gestión del reconocimiento económico en lo laboral y en el régimen común, las diferencias que existen, como antes el concepto que se debe emitir por parte de la EPS antes de 120 días, los efectos que hay cuando es favorable o no favorable el concepto de rehabilitación, la calificación y los diferentes efectos que se tiene tanto en el régimen de origen laboral como en el régimen de origen común. ¿Cuáles han sido los efectos más importantes en la evolución por enfermedad general? Aquí podemos ver cómo
aquí podemos ver tema muy importante, los efectos de la pandemia, cómo de acuerdo con la información reportada hemos tenido un estancamiento y prácticamente una tendencia a la reducción en el número de incapacidades expedidas durante los años 2019 y 2020. Esa tasa de crecimiento que llevábamos en incapacidades se aplanó y la tasa de crecimiento se nos transformó en negativa. Esto que no esperábamos, pero que se dio efecto de la pandemia. La gente dejó de incapacitarse en un nivel muy sustancial y se generó una variación negativa muy importante. Eso tiene un efecto indudable sobre el valor pagado por incapacidades. De la tendencia hacia el crecimiento que traíamos, se da esta reducción y el valor por incapacidades por enfermedad general pasó de una expectativa de un número de 722.127 millones de pesos a 677.000 millones de pesos en el año 2020. Reducción importante que nos marca esa tendencia. Pero por otro lado, en el ámbito laboral, vean ustedes cómo entre el año 2019 y 2020 nos da ese disparo prácticamente expansivo, o totalmente expansivo, digámoslo, en las incapacidades por enfermedad laboral. En la tasa por cada 100.000 trabajadores de enfermedades calificadas, se nos multiplicó prácticamente casi 5 veces la tasa de enfermedades calificadas como laborales. Esto es explicado por una decisión que tomamos en conjunto con el Ministerio del Trabajo, con el ministro Ángel Custodio, en un momento dado que yo creo que fue una decisión absolutamente importante y relevante para este país, que fue la decisión de calificar como enfermedad laboral primaria la enfermedad del COVID por parte que fuera padecida por los trabajadores de la salud. Efecto absolutamente importante en términos de tranquilidad para los trabajadores de salud y sus familias, para la posibilidad de tener mucha mayor agilidad en el recobro de todos los siniestros por enfermedad, muerte y las incapacidades, y que realmente yo creo que prestó un beneficio sustancial, ha presentado un beneficio sustancial a quienes han tenido que poner mucho del pecho para enfrentar la pandemia de salud. Yo creo que esta fue una decisión que en un momento dado, ministro, la tomamos de una manera absolutamente audaz y casi que, y fue muy difícil en su instrumentación y muy difícil en el convencimiento para riesgos laborales, pero que también al final el sistema de riesgos laborales la aceptó y actuó en unísono, pero nos permitió proteger a los trabajadores de la salud. Siguiente, y muy significativo, estas cifras me las acaba de dar Fasecolda, como, especialmente la del 2019 y 2020, como a pesar de ello, el crecimiento en cuanto a las incapacidades temporales por enfermedad laboral, en lugar de haberse dado un disparo de crecimiento, se produjo fue una reducción muy importante en el valor pagado en millones de pesos por incapacidades laborales en el año 2019, cuando pasamos de 440.000 millones de pesos en 2018 a 264.000 en 2019, y en 2020 hasta mitad del año íbamos en 73.921, tendencia que también tenía a mantener esa reducción. Es decir, de alguna manera, la decisión que se tomó no generó un efecto negativo sobre el sistema de riesgos laborales financieros, financió a la población trabajadora, pero el hecho de la reducción de la incapacidad laboral del resto de los trabajadores que estuvieron en su casa, que estuvieron unos cuarentenas muy importantes, permitió de alguna manera soportar ese crecimiento en la cobertura que se dio a los trabajadores de salud. Es un tema un ejemplo muy bonito de compensación interna que se dio dentro de la pandemia
y que le permitió al sistema de riesgos laborales mantenerse dentro de unas condiciones de estabilidad sin una afectación muy importante. ¿Cuáles son las principales dificultades que nosotros vemos en la expedición de todo lo que son las incapacidades temporales, las barreras administrativas en la gestión de incapacidades, las definiciones tardías en la determinación del origen de la incapacidad, el traslape de incapacidades de diferentes orígenes entre el común y el laboral, la falta de trazabilidad entre los diferentes actores, el tema de fraudes, cobros, pagos duplicados, la incompatibilidad de los softwares de información entre los diferentes actores, el problema de limitado entrenamiento de los profesionales de salud y el desconocimiento por parte del profesional de salud al momento de interrogar al paciente sobre los probables origen del evento que se está atendiendo. Otras dificultades, pasemos a la siguiente, por favor. En las incapacidades temporales, los vacíos normativos y diferencias conceptuales entre los agentes y actores del sistema. Obviamente es un tema que se mueve entre dos ministerios con visiones que tienen que ser complementarias, pero a veces necesariamente se generan dificultades. Y también el hecho de que hoy en día se pueda conllevar a que personas puedan solicitar una incapacidad temporal en diferentes IPS en un mismo día, o que las EPS soliciten documentos que contienen información sensible de la historia clínica para el pago de la incapacidad, que el empleador no puede a veces consultar la veracidad de la incapacidad y que el pago de las prestaciones económicas derivadas de una incapacidad temporal puede ser a veces no claro ni expedito. Siguiente, por favor. Yo creo que ya para terminar, siguiente. Yo quiero decirles que hoy, mientras escuchaba hablar a la doctora Diana y al magistrado Rojas, tenía un pequeño déjà vu, porque les quiero confesar que yo mi historia laboral, los primeros 3 años de mi historia laboral, los hice trabajando en el área de la discapacidad. Dirigí un programa que se llamaba el programa PETREP, por allá en los años 80 y pico, que era un programa financiado por la cooperación italiana, donde un poco de locos e idealistas, entre ellos yo, muy influenciados por la Escuela de Trento de la psiquiatría social, nos metimos en la idea de que podríamos traer esa experiencia de Trento de integrar niños discapacitados en las escuelas públicas. Y yo creo que Ángel Custodio, que estaba en ese momento tal vez en el DAPS, tú eras quien nos ayudaba desde allá. Mire que no me acordaba de esa historia, cómo nos une el pasado, ¿no? Tú estabas en el DAPS y yo estaba en la Secretaría de Salud, en el ICBF estabas, y empezamos esa experiencia de integrar niños en las escuelas en Tunjuelito, en el barrio, en Ciudad Bolívar, y la dificultad tan grande que era, tan grande como fue en su momento de lograr, primero que los profesores aceptaran tener un niño con síndrome de Down integrado dentro de la escuela, y la dificultad también de los padres de familia de entender que sus niños, entre comillas, con esas palabras horribles, magistrado, normales, porque en ese tiempo hablábamos de discapacidades, minusvalía y todo lo demás, iban a estar integrados con otros. Pero ese esfuerzo y ese pequeño esfuerzo que se arrancó en ese momento, hoy en día uno lo ve claramente expresado en los niños estudiando en los aulas normales en prácticamente todo el país. Todo el país pudo adoptar esa visión de que se podía integrar. Yo creo que aquí, en el tema de la discapacidad, en este espacio tan importante que nos abre la Corte Constitucional y que a través de la Corte Suprema debe implementarse, tenemos un reto absolutamente importante. Y es un reto que tiene que ver también con lo operativo, cómo operacionalizar el tema de la inclusión en el ámbito laboral. Yo entiendo muy claramente la visión de la Corte. La Corte Constitucional por naturaleza es una Corte visionaria y yo lo entiendo absolutamente esa visión.
Pero creo que indudablemente tenemos nosotros desde el Ejecutivo y desde los dos ministerios que trabajar en conjunto con todos los jueces en cómo operacionalizar esto de la manera más adecuada y eficaz. Me tiende a dar temor que si hablamos del conocimiento del empleador sobre la condición de discapacidad del empleado, podamos caer en una situación de una discriminación primaria, es decir, que el empleador, para no meterse, especialmente pensemos en esos pequeños empleadores sometidos al riesgo de sanciones absolutamente monstruosas que, como hablábamos hoy al almuerzo, pueden terminar quebrando de alguna manera muchas pequeñas empresas, termine discriminando negativamente a las personas que llegan a pedirle trabajo y que se le percibe de alguna forma esa discapacidad. Y una norma que puede ser benéfica se nos convierta en una norma negativa, o que simplemente también para el mismo empleador se vuelva un problema tremendamente grande tener una persona trabajando en un ámbito sin tener unas funciones definidas y una claridad de esas funciones, y mucho más también para la propia persona discapacitada, en la cual termine finalmente arrumado en una silla, en un escritorio, sin prácticamente tener ninguna función ni poder desarrollarse laboral y profesionalmente como debe ser. Y yo creo que aquí el problema que enfrentamos es que siempre hemos tenido con la discapacidad, es que discapacidad es prácticamente cualquier, desde lo más elemental hasta lo más severo. Y la discapacidad, como hablamos también, viene desde la miopía, desde limitaciones muy pequeñas de movilidad hasta temas absolutamente grandes e importantes. Y yo creo que ahí es donde tenemos el reto sustancial entre los dos ministerios, con el apoyo de la Corte Suprema, y ya lo hablábamos un poco antes de receso con el ministro, hablar entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y la Consejería Presidencial, entrar un poco a mirar y a graduar esa discapacidad y a expedir las normas que nos permitan plantear hasta dónde hay discapacidad, cuáles son los grados, cuál es la clasificación que vamos a aceptar y cómo definir eso que realmente podremos llamar discapacidad que amerita una protección especial. Yo me resisto un poco a tener la idea de que ahora los empleadores se transformen en quienes hacen la protección social de los discapacitados. No podemos llegar a ese extremo. Tenemos que tener la claridad de que el principal responsable de la protección social es el Estado, no son los empleadores. Pero sí los empleadores tienen que tener una consideración muy particular de frente al trabajador cuando tiene unas condiciones severas de discapacidad. De manera que yo siento que aquí tenemos un reto absolutamente sustancial. Doctora Diana, señor presidente de la sala, tenemos nosotros toda la disponibilidad con el Ministerio, con el Ejecutivo, de trabajar en este tema y avanzar para poder darle al país, tan pronto como sea posible, una posibilidad de una reglamentación más adecuada para todos. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Quería formularle una pregunta muy breve, a ver si nos puede reiterar cuáles son los retos del sistema de seguridad social para el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas por incapacidad. ¿Ya está listo? Bueno, no, ya lo mencionaba como el primer reto que planteamos, de sentarnos real el tema de discapacidad, avanzar muy rápidamente en el tema y generar la reglamentación necesaria frente a los requisitos, también las condiciones de reconocimiento y de personal idóneo, y todos los procedimientos para la validación y la expedición del mejor certificado que permita a los señores jueces de la República tener las mejores condiciones para valorar la discapacidad. Segundo, hay un tema del cual no hablé, pero yo creo que es relevante como un reto sustancial para nosotros, tema de información. Yo quiero, y esa es una decisión nuestra como Ministerio de Salud, dos retos fundamentales vamos a tener a lo largo de lo que queda de este gobierno. Hay un decálogo, pero los dos más críticos son, primero, generar el tema de seguridad sanitaria y generar un COMPES de seguridad sanitaria para este país que nos permita
que la próxima pandemia, que lo que aprendimos o en lo que fallamos en esta pandemia lo podamos proyectar para que la próxima pandemia, que desafortunadamente creemos que va a haber en algún día y no va a ser en 100 años, sino probablemente antes, coja a este país más preparado para tener las vacunas, los medicamentos, los elementos de protección personal, los instrumentos que necesitamos para abordarla. Ese es uno, y el otro muy importante es el COMPES de salud digital, que nos va a permitir interactuar, y donde el primer reto que estamos ya trabajando en él es la conexión de los información de riesgos laborales, de seguridad social, de compensación, en un solo ámbito interoperable de sistemas de protección social. Y el tercero, un poco más instrumental, es establecer el reporte obligatorio de información de las incapacidades temporales de origen laboral por parte de las EPS, donde haya un proyecto de resolución en el ámbito, en el momento de expedición. Esos, digamos, que serían los tres retos que a mí me gusta siempre ser muy puntual y operativo de los que creemos que nos podemos comprometer. Claro, ministro, muchísimas gracias. Del público hay una persona que me ha pedido el favor que quiera hacer una pregunta. Bien pueda. Buenas tardes. Mi nombre es Eduard González, soy director y representante legal de la asociación Inclurred, que es la asociación de las personas con discapacidad y cuidadores del Departamento del Atlántico. Soy licenciado en matemáticas, persona con discapacidad visual, y para los que nos ven en las redes sociales, soy una persona de color tez blanca, tengo anteojos, de cabello castaño. Esta descripción para las personas ciegas que nos escuchan solamente. Bueno, me alegra que en este momento el doctor Fernando, el ministro, y el magistrado Rojas, la doctora Diana, haya hecho esta ponencia. Y pues quisiera hacerle hasta una pregunta a cada uno, pero por el tiempo, el reto de enfrentar esta problemática de cómo asegurar la parte laboral y protección social a la población con discapacidad, creo que no solamente debería estar en los ministerios del trabajo y de la salud, sino también concertado con la población civil, con la sociedad civil. Este trabajo que hacemos desde la asociación, tenemos una mirada muy clara de lo que está sucediendo y creo que sería de gran aporte para esto. Entonces la pregunta al ministro de Salud sería, ¿qué podemos hacer para que las personas con discapacidad que laboran, que no tienen esas ayudas técnicas, como sillas de ruedas, muletas o algunos de bastones, a veces no pueden tener una calidad en sus puestos laborales porque simplemente cuando solicitan por medio de las EAPB, ellas manifiestan no tener en el sistema de información de MIPRES cómo solicitar o autorizar estas ayudas técnicas. Y es por eso que los jueces que están ahora mismo escuchando tienen que encargarse, congestionándose el sistema judicial con muchas tutelas para solicitar la protección de este tipo de ayudas técnicas. Creo que los jueces que nos escuchan saben y estarán de acuerdo conmigo que son muchas tutelas solicitando unas ayudas técnicas que el sistema de salud debería proveer. Sí, yo creo que esa es una inquietud absolutamente importante. Yo creo que tenemos que tomarla junto con el Ministerio de Trabajo y abordar ese tema. Lo trabajaremos. Yo creo que hay una parte que le compete obviamente a las EPS, pero también hay una parte muy importante que le compete al sistema de riesgos laborales. Yo creo que ahí hay un espacio donde los riesgos laborales realmente tienen que tener claridad frente a la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, pero cuente con eso de que nos sentaremos con el ministro y hablaremos del tema. Gracias, ministro. Pues la verdad yo sé que hay muchas dudas, muchas inquietudes y personas que quieren preguntar, pero desafortunadamente el tiempo no nos permite. De todos modos, les quedo altamente agradecido a los panelistas por atender la invitación de la sala. La verdad que muy importante todas estas reflexiones sobre un tema de tanta actualidad y de tanta preocupación.
Nuevamente, mil gracias a todos. Yo quisiera aprovechar un instante para, en compañía de la doctora Diana y el doctor Fernando, poder presentarle nuestra gratitud al doctor Gerardo Botero, que ha modulado esta especial panel que hemos tenido nosotros, es un moderador fuera de serie, pero también un saludo de gratitud a todos los magistrados que componen la Sala de Casación Laboral de nuestra Corte Suprema de Justicia. El doctor Fernando Castillo, que lo pude ver, gracias por tenernos aquí. El doctor Omar Ángel, el doctor Mauricio Lenis, igualmente, el doctor Luis Benedicto Herrera, que igualmente comparto en otro instante. Y que este gran evento está denotando el doctor Jorge Quirós, no lo he visto, pero es también uno de nuestros magistrados emblemáticos de la Corte, y que este evento lo que está denotando es la inmensa preocupación y la sensibilidad de todos por el tema que estamos tratando. Les expreso gratitud a todos y me he sentido muy orgulloso de estar en este evento, al que quisiera pedirles que cuando les sea posible me puedan volver a invitar. Estamos, entonces, el doctor Fernando, yo quisiera que todos tuviéramos presente esto. Hay seres humanos que parecen hechos para determinada función. Ustedes han visto el ministro de Salud que hemos tenido durante la pandemia, y yo al rato reflexiono en mi interior y en mi soledad, ¿qué hubiéramos hecho nosotros sin un ministro de Salud como Fernando Ruiz en esto, que no fue una pandemia, eso es un chiste, fue una guerra donde quedó mucha angustia en el camino y la historia. Doctor Fernando, usted tan generoso con todos nosotros, y somos nosotros que hemos reconocido en usted de verdad esa manera tan extraordinaria como está afrontado esto, y le digo, yo no sé qué hubiéramos hecho sin un ministro como usted. Muchas gracias y para todos buena tarde. Gracias a usted, doctor Rojas, doctor Botero, señor ministro, doctora Diana, muchas gracias.